Tardes a todas y todos. Es un gusto estar aquí en el tercer CIPAS del Núcleo Problemático Pluralismo Teórico de la Sociología. Les agradezco que por favor me confirmen si me escuchan bien y si ven la presentación en este momento. ¿Me escuchan bien? ¿Sí se escucha? Sí, yo le escucho. Sí, señora. Buenas tardes, ¿Y señora, se yo la veo. ve la presentación? Sí, señora, yo la veo. ¿Sí? Solo. Ok. Sí, señora. Bueno, entonces les agradezco cualquier intervención. Abren el micrófono en el momento que deseen hablar, pero mientras esté hablando y no vayan a intervenir, por favor, mantienen sus micrófonos cerrados. Bueno. Bueno. Bueno, entonces estamos en el tercer CIPAS del Núcleo Problemático Pluralismo Teórico de la Sociología. Como les mencionaba, ya hemos tenido 2 sesiones más que espero hayan podido asistir o ver las grabaciones y pues digamos estén enterados cuál es el sentido de estos espacios. En esta ocasión la sesión se titula Emociones, cuerpo y poder en el ámbito empresarial, una mirada al discurso de la productividad en Bimbo. Y la va a desarrollar el profesor Diego Fernando Arias Peña de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya en un momento les contaré un poco más acerca del perfil de nuestro invitado, a quien pues desde ya doy un agradecimiento muy especial. Entonces, para la introducción, para las personas que no habían asistido, quiero indicar cuál es el sentido que le hemos dado desde el núcleo. Por un lado, es entender que en el núcleo problemático venimos dando unas discusiones desde hace más de 2 años para que ustedes como nuevos estudiantes de sociología, como sociólogos y sociólogas en formación, traten de, digamos, trasciendan los enfoques que se han dado antes, digamos, en otras universidades, los que incluso nosotros como docentes tuvimos de aprendizaje de la teoría desde autores, desde escuelas, de ver toda una obra, por ejemplo, El Capital de Marx en un semestre. Queremos cambiar esto para que ustedes aprendan, por un lado, a ver problemas transversales de la sociología, de la teoría sociológica clásica y contemporánea, pero también puedan aplicar y conectar eso que están aprendiendo con los problemas que ustedes están observando y quieren pues analizar en sus trabajos de grado o en los cursos que están desarrollando en este momento. Entonces, digamos que a partir de todas estas discusiones, el núcleo problemático se fundamenta pues básicamente en cuáles son, la pregunta, cuáles son los puentes, las continuidades y las conexiones que pueden identificarse y trazarse entre diferentes perspectivas teóricas y que permitan comprender la complejidad de las tensiones sociales contemporáneas. Entonces, cada uno de los cursos del núcleo de los 5 cursos, Fundamentos de Sociología, Teoría Sociológica Clásica, Corrientes del Pensamiento Sociológico, Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano y Teoría Sociológica Contemporánea, están alineados en este sentido en tratar de buscar ya sea las presuposiciones generales de la teoría social de las que pues estaban incorporadas sobre todo en el curso de teoría clásica o las denominadas matrices sociológicas de Martuchelli, otros problemas transversales que ya les voy a contar un poco algunos ejemplos. Pues sí se trata que ustedes empiecen a ver cómo se puede conectar ese mismo problema o esa misma presuposición, por ejemplo, la del cambio social, el orden social, la acción social, en la teoría clásica y en la teoría contemporánea y traten de relacionar autores, que eso es, digamos, lo que deben hacer ustedes en la lectura, por ejemplo, o en la construcción de sus marcos teóricos al formular, digamos, ya sus tesis.
Bueno, en el caso, en este sentido de tratar de hallar problemas transversales, pongo el ejemplo de los ejes problemáticos del curso Teoría Sociológica Contemporánea. Para los estudiantes que no sean del curso, pues como que es como la novedad, pero pues para los estudiantes del curso ya lo hemos venido viendo un poco. En el caso pues de este curso se trazan estos problemas teóricos transversales, por un lado, desde la relación contexto-teoría. Entonces vemos la recíproca relación entre el contexto, cómo influye en la producción teórica, en los problemas, en los temas, en los intereses que tienen los autores y cómo se refleja esto es en sus obras a su vez, pues devolviendo una explicación, una interpretación de ese contexto político, social o económico. Entonces, esta relación entre contexto y teoría es un problema transversal que se invita a, digamos, a los estudiantes, en este caso de teoría contemporánea, para que estén atentos de verlo en cada uno de los autores que estamos o de las teorías que se están revisando en el curso. El dilema estructura-acción, digamos que esto ya desde los cursos, desde fundamentos de sociología, ustedes ya van entendiendo cuáles son una de estas tensiones fundamentales de la sociología, sí, la perspectiva que pone el lente en las estructuras, en el Estado, en el sistema político, en las industrias culturales o en la dimensión micro que diríamos o en la acción social que ve justamente qué pasa con el individuo en interacción, cómo se construyen socialmente significados, bueno, múltiples aristas que pues se orientan desde esta perspectiva también del individuo. Entonces, esa gran tensión, estructura, acción es un eje fundamental que abordamos en el curso de Teoría Sociológica Contemporánea. Y finalmente, otro problema, pues que es el que vamos a abordar el día de hoy, es el de la centralidad de las emociones en la vida social y también pues tratándolo de ver, pues en el caso de contemporánea, también desde autores clásicos y contemporáneos y viendo a las emociones que, digamos, desde a muchas personas, incluso pues ustedes tal vez como estudiantes les sonará más como un tema de la psicología, tal vez de la biología por aquello de la relación con el cuerpo, los impulsos fisiológicos, por ejemplo, el miedo, todo lo que puede generar en términos de palpitaciones, de sudoración, entonces eso suena más a otro tipo de ciencias, pero en este caso lo que queremos presentarles es esas nuevas orientaciones que se han trabajado también desde la teoría clásica y pues más, digamos, con mayor énfasis y más ampliamente en los últimos 40 años en la teoría sociológica que ven las emociones ya en su dimensión colectiva, en su dimensión social, por ejemplo, a través de con múltiples aristas a través de los usos políticos, por ejemplo, de las emociones, como por ejemplo en las campañas electorales lo que se mueve es emociones. Vemos recientemente en la elección de los Estados Unidos hacia los migrantes o con la campaña migrante, con este eje central de Donald Trump que se mueve al representar a los migrantes, un miedo hacia esta población que motiva, pues digamos, esos votos. Entonces, mucho, por ejemplo, el uso del miedo en estas campañas electorales hacia determinados grupos de pronto que se identifican como esos a quienes hay que combatir y de quienes el gobernante o la persona que se está postulando el cargo es como el salvador, ¿no? Entonces ahí vemos el uso de las emociones, como nos lo va a presentar el profesor Diego, también en el uso en los procesos económicos, en las empresas y pues ya en las dimensiones micro. Pero, pues bueno, digamos que para no extender tanto, lo que les quiero dejar es que empiecen a pensar en las emociones, pues más allá de esa dimensión psicológica y pues fisiológica.
Entonces ya entro a presentar al profesor Diego Fernando Arias Peña. Él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, maestro en ciencias sociales con especialidad en sociología del Colegio de México, candidato a doctor de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en ciencias políticas y sociales. Pertenece al grupo de investigación Sociología de lo Simbólico de la Universidad Nacional de Colombia y al grupo de trabajo de la Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina, ALLAD. Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Diego por aceptar esta invitación, por compartir pues avances de su investigación con los estudiantes y pues también enfatizar para que vean el sentido y estén atentos que es cómo se utiliza, cómo se aplica la teoría en una investigación que ya está avanzada, que ya está prácticamente finalizando y que vean que no solamente es como dejar los conceptos o dejar la teoría ya aislada, sino que sirve para analizar como muchos problemas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, bueno, doy paso al profesor Diego y ya en un momento comparto el formato de la asistencia. Les recomiendo mucho que por favor coloquen, por ejemplo, el nombre completo, pues su nombre completo y el nombre completo del curso, porque a veces colocan teoría sociológica, pero no hay ningún curso que se llame teoría sociológica, se llama teoría sociológica clásica o teoría sociológica contemporánea, pero no como solamente eso. Entonces, para poder identificarlos, por favor, coloquen completos sus datos. Bueno, profesor Diego, un gusto y le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Jacqueline, y muchas gracias a todas y todos por estar aquí presentes. Bueno, quisiera empezar, pero ¿me podrías compartir la posibilidad de compartir pantalla? Que no me sale la opción. Sí, sí, ya, un momento. Creo que ya. Ya, Ahí. gracias. Entonces, bueno, denme un segundo, por favor. Ok, ahí ya se ve la presentación Sí, en pantalla grande, ¿sí? sí. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos. Bueno, voy a empezar. Esta es parte de una investigación que estoy realizando en torno al grupo empresarial Bimbo. El grupo empresarial Bimbo es pues una empresa mexicana de producción de alimentos, principalmente se dedica a la fabricación de pan de caja, que bueno, es el que conocemos. Todos debemos conocer al grupo Bimbo, pues actualmente tiene bastantes productos, tenemos como las tortillas Bimbo, pues el pan Bimbo y bueno, una serie de productos que han tenido, digamos, arraigo en distintos lugares en Latinoamérica y a nivel global, ¿no? El grupo Bimbo se establece como el grupo empresarial de fabricación de pan que tiene como el mayor productor, ¿no? Tiene un 4% del mercado a nivel global. Entonces, digamos que su estudio implica cobrar relevancia en tanto es una empresa con gran peso en el mercado, ¿no? Entonces, digamos que los modelos que reproduce
en sus políticas laborales, digamos, en lo que ocurre al interior de la empresa, pues terminan siendo significativas en el ámbito empresarial, ¿no? Como un referente importante de lo que debe ser el trabajo y la empresa. Entonces, digamos que aquí cobra un poco de relevancia el problema. Acá específicamente vamos a trabajar un poco en el contenido de qué pasa con las emociones, el cuerpo y el poder en este ámbito empresarial, ¿no? Y específicamente vamos a tener una perspectiva del discurso que va enfocada a qué se dice sobre la productividad en el grupo Bimbo y cómo esto se conecta con el tema que nos reúne acá, que es las emociones, ¿no? Pues bueno, para darle como un orden a la presentación, pues vamos a un poco a decir cuál es el problema que hay allí de fondo, cuál es el marco conceptual al que se acude para, digamos, abordar el problema, cuáles fueron los resultados en torno a las emociones, algunas conclusiones y de anexo, pues, realizar una reflexión un poco más teórica de lo que es la relación entre poder y emociones, ¿no? Desde una mirada un poco más Foucaultiana. Entonces, para empezar, el problema de estudio tiene un enfoque analítico que parte de la mirada de Michel Foucault en torno a la gubernamentalidad, que él la entiende como todo este estudio de lo que es el gobierno, ¿no? En este caso nos interesa el gobierno del trabajo. Entonces, esta es la perspectiva que se toma muy orientada hacia Michel Foucault, aunque también un referente importante fue Erving Goffman, como vamos a ver más adelante, y su propuesta de la dramaturgia en las interacciones sociales, ¿no? La pregunta, entonces, digamos que atañe específicamente a las emociones y la empresa es qué papel tienen si el papel de las emociones puede tener una relevancia en un contexto empresarial industrial de producción de alimentos que se distancia de la industria creativa y artística. ¿Por qué citar acá la industria creativa y artística? Porque el papel de las emociones tiene gran relevancia, digamos, en esta industria, pero ¿qué tanto la tiene, digamos, en una empresa clásica industrial, pues, de producción de alimentos, ¿no? Bimbo surge en los años 50, ya va para cerca de 70 años, entonces pues es una empresa que tiene una larga trayectoria. Entonces el objetivo es analizar el papel de las emociones y su efecto en la actividad productiva de la compañía Bimbo. La metodología que se utiliza pues principalmente está inspirada en Mikhail Bakhtin, quien ve el discurso como un conjunto de voces y lenguajes que están inscritos a un contexto también, ¿no? Entonces, digamos, un poco se habla de los lenguajes que tiene el discurso. Entonces, para empezar aquí esta discusión, es importante entender el concepto de trabajo apasionado. El trabajo apasionado surge como un concepto que podríamos decir que está inscrito como muy en la lógica de la cultura neoliberal, ¿no? Es un trabajo que, de acuerdo a McRobbie, plantea que exista un vínculo emocional de la persona con el trabajo. Actualmente es importante demostrar o sentir o los discursos van en torno a que debes ser un trabajador apasionado, debe gustarte lo que haces y eso pues es una de las claves del éxito, ¿no? Si a ti no te gusta lo que haces, pues entonces es problemático el trabajo que estás haciendo y digamos que actualmente pues tener una emoción por el trabajo pues termina siendo importante y es una cosa que es casi un deber ser en el discurso neoliberal y del emprendedurismo, ¿no? Pero entonces McRobbie señala que bueno, que se está dando todo este circuito del trabajo apasionado, todo ese sentimiento, pero indica que puede haber como problemas, puede haber un lado oscuro, que es que, bueno, ¿y qué pasa con las emociones negativas en el trabajo, no? O sea, tenemos una positividad cargada hacia lo que debe ser el trabajo, pero ¿qué pasa cuando hay desilusión? ¿Qué pasa cuando hay agotamiento y desmotivación, no? Entonces, eso está ahí en cara, o sea, tenemos unas emociones que nos están diciendo que deben ser positivas hacia el trabajo, pero entonces, ¿qué pasa con las emociones negativas, no? Es un poco lo que pone McRobbie de antesala para hablar de este trabajo apasionado. Y aquí pues acudiendo un poco a Goffman se puede pensar, bueno, nos están hablando de un trabajador apasionado, un trabajador que debe sentir gusto por su trabajo, debe amar su trabajo, pero ¿cómo se puede ver esto de una perspectiva goffmaniana? Pues
hay que performar emociones en el trabajo, ¿no? O sea, yo tengo que demostrar y tengo que actuar que a mí me gusta mi trabajo, independientemente de si es una creencia, si yo realmente lo siento o no. Hablamos de que debe existir un performance del trabajador apasionado. Es decir, en términos de Goffman, debe crearse una fachada positiva de la actividad productiva, ¿no? Entonces, acá en términos goffmanianos, pues el problema va tomando esta forma, ¿no? De un trabajador dramatúrgico. Pero entonces si hay un performance, digamos, del trabajador apasionado y es un deber ser del trabajador, es sensato que, digamos, las empresas quieran tener este trabajador apasionado, ¿no? Digamos, en los discursos neoliberales recientes. Al respecto, Zángaro ha dicho que en este trabajador apasionado, las empresas pues buscan, o el sector laboral pues busca que se construya y se reparen emociones en el trabajo, ¿no? Entonces, esto se vuelve un objetivo del trabajo, un objetivo de lo que se espera, ¿no? Entonces, es interesante ver esta idea de cómo se están posicionando las emociones en el trabajo como algo que se debe construir y algo que se debe reparar. Alvarado nos dice también que hay una corrección y una modificación de los trabajadores respecto a la productividad. Entonces, acá debemos comenzar a pensar esta clave de cómo las emociones en el trabajo tienen una relación, una asociación, una afinidad con un elemento que es muy importante en las empresas y es la productividad, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco cómo se desarrolla esta dicotomía emociones-productividad. Para desarrollar este problema, pues también es importante hablar de la precariedad y de la alienación subjetiva. ¿Y qué quiere decir esto? De acuerdo con Linhart, pues en el trabajo hay malestar, hay condiciones de trabajo, emociones y estados psicológicos que producen malestar. Oleano señala que trabajar para otro pues produce alienación, un poco siguiendo la línea de Marx, ¿no? O sea, trabajar para otro pues nos genera pena, frustración y no satisfacción. Entonces, volviendo a lo que nos señalaba Mark Robbie, pues hay un antecedente allí de que se pueden producir emociones negativas. Entonces, ahí hay una tensión importante y un conflicto entre este trabajador apasionado que nos quieren vender y pues bueno, toda esta precariedad y alienación subjetiva, ¿no? Todos estos estados psicológicos que nos genera el trabajo y que no son satisfactorios. Ya llegando, digamos, al caso de Bimbo, teniendo este antecedente de cómo abordar el problema, entonces podemos ver que una de las emociones más importantes que se encontró es el compromiso. El compromiso, como señalaba, se puede entender desde los lenguajes. Un discurso son lenguajes. Aquí encontramos que este discurso está compuesto de un lenguaje de liderazgo, un lenguaje productivo y un lenguaje religioso. El lenguaje de liderazgo, que es el que ejecuta el líder, el jefe, pues tiene el deber o la tarea de generar compromiso en sus trabajadores para con la actividad productiva y para con la empresa. Y el lenguaje productivo, pues es la apropiación de esta productividad deseada, ¿no? Yo deseo ser productivo. El lenguaje de liderazgo, el líder debe garantizar que el trabajador, pues, quiera ser productivo, ¿no? Esto con los fines de alcanzar los estándares de alta producción. Y en el caso de Bimbo, esto no lo vamos a mirar acá de fondo, pero pues hay un lenguaje religioso que legitima esa alta productividad de la empresa, ¿no? Entonces, esos tres lenguajes son importantes, están anclados, están articulados y pues el compromiso en últimas tiene como objetivo que haya un vínculo con la organización y que este vínculo sea muy fuerte, ¿no? Entre el trabajador y la empresa. Que la empresa sienta, digo, que el trabajador sienta que él es la empresa, ¿no? Eso es como el objetivo y la utopía de cualquier empresa en términos de la productividad y de un buen trabajador. Entonces, si bien este trabajador apasionado, pues debe tener como esta idea de ser independiente, de todos estos discursos del emprendedurismo que hay ahora, pues hay una tensión entre la lealtad a la empresa y la independencia. O sea, te damos independencia acá para que trabajes un poco desde tu desarrollo personal, pero pues hay una tensión con la lealtad que se tiene, ¿no? Hay que generar este compromiso con la empresa. Esa es una de las emociones, como digamos, más significativas. Acá tenemos un fragmento de una entrevista al director general de una de las empresas que pertenece al grupo Bimbo. Aclaro en este momento que el grupo Bimbo tiene como cerca de 100 firmas
en torno a producción de alimentos, ¿no? Está Barcel que hace papitas, está Marinela que hace postres y bueno, hay un montón de empresas ligadas al grupo Bimbo, ¿no? Entonces, esta es una de estas empresas que no, digamos, no voy a decir cuál es por términos de guardar como la confidencialidad, pero bueno, el director general nos decía, compromiso es compromiso hacia lo que la empresa busca, que es ser una fuerza del bien y crecer y hacer las cosas bien, ¿no? Acá un poco se vislumbraba esa legitimidad del compromiso en términos religiosos, dado que esta es una empresa muy pegada a la doctrina social de la iglesia y a sus directrices, pero bueno, no vamos a profundizar en eso. Respecto al director de ventas, él nos decía, por ejemplo, me decía un headhunter, que es como un cazador de talentos, que me entrevistó justo hace 3 semanas, qué difícil es sacar a un directivo de Bimbo, ¿no? Y produce ahí las risas y dice, y cuando es muy fácil sacarlo, dudas de él. Le digo, ¿por qué? Dice, es que tienen la camiseta no puesta, sino tatuada. Entonces, pues esta alusión al tatuaje, pues deja ver un poco cómo se produce este sentimiento de compromiso con la empresa y lealtad en Bimbo, ¿no? Que es parte de la gestión emocional que hay allí presente. Entonces, este trabajador apasionado, pues, tiene metáforas referentes al cuerpo, que es un poco lo que estábamos señalando aquí. Entonces, es como corporizar este discurso, ¿no? Entonces, tener la camiseta tatuada, o le brillaban los ojos, o como expresiones de la capacidad y la actitud, ¿no? De este trabajador apasionado. Entonces, allí eso también, pues, parecía un hallazgo interesante. Respecto a las emociones y el lenguaje productivo, o sea, Bimbo destaca con un lema y es ser una empresa altamente productiva y plenamente humana, ¿no? Entonces, esta alta productividad, pues, nos implica, pues, también una acumulación de capital, ¿no? Pues la idea es que sea una empresa altamente productiva y ese es su lema. Entonces, hay una función económica del lenguaje de liderazgo. El líder debe impulsar la productividad, debe impulsar que ese lenguaje productivo se interiorice en el trabajador. Entonces, pues esa es la tarea del líder y digamos acá es donde va a operar, digamos, su rango de acción. Pero volvemos al tema de la precariedad, ¿no? Esta alta productividad, tenemos autores como Saurich que nos han advertido de que en términos subjetivos, pues tienen algunas implicaciones problemáticas. Le llama precariedad subjetiva, es todos estos estados emocionales, pues sí, personales que son problemáticos de este discurso de alta productividad. Por ejemplo, las prácticas de autoexplotación, que se traducen como esas exigencias excesivas que nos hacemos a nosotros mismos. Nosotros somos nuestros propios verdugos del trabajo, ¿no? Todo en busca de una alta productividad, que es el lema de esta empresa, y un discurso que está presente como en nuestra sociedad contemporánea, o sea, qué tanto valor tenemos es qué tan productivos somos y qué tanto nos sentimos mal por el ocio, y bueno, este es un tema que en la actualidad sí es muy importante, la alta productividad. Las exigencias de los empleadores también están allí presentes. Cuando se pone como objetivo mejorar el desempeño y esto implica tener metas, ir detrás de esas metas y esto significa más autoexplotación, más exigencias excesivas. Terminar también en tiempos establecidos, a veces entonces a mí me dijeron que tengo que hacer el informe mañana a las 3 de la tarde y es mañana a las 3 de la tarde, entonces esta noche no voy a dormir porque tengo que terminarlo para mañana, ¿no? Esto se refiere él con la precariedad subjetiva y es como una cosa que está ocurriendo, ¿no? Entonces, pues el trabajador apasionado, pues sí, que va a tener esta precariedad subjetiva también porque va a amar su trabajo, pero que tanto eso le va a generar malestar o no, pues bueno, es un poco lo que vamos a analizar. Esta precariedad subjetiva o esta exigencia más bien propia, pues sí se notaba, por ejemplo, nos dice el director general, que se note que fui yo el que fue a trabajar y no otro. Y cuando me fui en la noche, que yo fui el que la cerré y que no fue mi compadre, y que se note que fui yo el que puso la huella digital ese día, ¿no? Entonces acá está esa exigencia excesiva que debe demostrarse como productivo, ¿no? Em, También se señala, bueno, otro fragmento de la entrevista respecto a la demanda laboral.
es más carga que beneficio. O sea, si se asume que la demanda laboral alta es una carga, que es una responsabilidad y un costal que pesa, así como tenemos al Tiziano de Cielo, que es castigado todos los días cargando una piedra a la cima del Monte Olimpo y todos los días la piedra va a caer y él simplemente todos los días va a tener que volver a levantarla, ¿no? Es un costal que pesa. Eh, pero hay gente que disfrutamos eso, ¿no? Y este es el dispositivo un poco de este trabajador apasionado. Usted tiene que gustarle eso, ¿no? Tiene que gustarle la alta productividad. Y eso refiriéndose como a la demanda laboral, ¿no? Hay que disfrutar el proceso y también está un poco en el discurso, ¿no? Entonces, pues hablamos acá ya de una vigilancia emocional. O sea, ya estamos viendo que las emociones tienen un lugar importante, la pasión por el trabajo, el compromiso. Entonces, acá el ejercicio de liderazgo, los jefes que se llaman líderes, pues acá van a tener un rol dentro del trabajo y es el de vigilar las emociones de los trabajadores que están a su cargo. ¿Y dónde vigilan estas emociones? En las interacciones cotidianas. Entonces, pues yo fui, te visité a tu puesto de trabajo, te pregunté cómo estabas. Y pues tiene que haber como esta sinceridad, ¿no? O sea, esta vigilancia emocional se hace en estas interacciones cotidianas y a partir de procesos comunicativos. Entonces, digamos que aquí es como se comienza a establecer este dispositivo de vigilancia. Tenemos como la entrevista a una supervisora de ventas y ella nos decía que sí, que los líderes observan el estado anímico en el que te encuentras, ¿no? Entonces, pero ¿para qué o por qué o qué pasa? Es, digamos, un poco lo que vamos a ver de en adelante. Tenemos esta misma entrevista, su líder siempre está muy preocupada en que me sienta bien, en que no lleve el trabajo a la casa, en que me sienta cómoda en el canal donde estoy y siempre me ha hecho sentir como parte fundamental de su equipo. Entonces, el líder además debe cuidar de las emociones del trabajador. Entonces, pues bueno, es parte de lo que estamos viendo que las emociones acá toman un rol importante en la productividad actualmente. Esto es una noticia que me encontré justo cuando estaba viendo el tema. No tiene que ver con Bimbo, no tiene que ver, digamos, tal vez ni con Colombia, pero digamos que me parece interesante para ver un poco hacia dónde va esto, ¿no? O sea, como que esto sería una utopía de la vigilancia emocional. Para tener empleados felices, instalan cámara que solo permite el acceso si sonríen. Entonces, bueno, dice que esto es en China, pero hacia allá vamos, ¿no? O sea, sí estamos hablando de un performance. Usted tiene que tener unos gestos, incluso, o sea, tiene que sonreír y bueno, todo lo que nos dice Hoffman acerca de lo que es un performance, pues hay que hacer un performance y ese performance es vigilado, ¿no? Ya volviendo a Bimbo, pues bueno, hay una institucionalización digamos, de todo este modelo. Se llama QSUPE, que traduce Curso de Superación Personal. Producto de esta vigilancia emocional, entonces cuando a mí me identifican que yo tengo, digamos, un estado emocional que no corresponde al trabajador apasionado y que no estoy haciendo las cosas, digamos, emocionalmente motivado, pues entonces para eso está este curso, ¿no? Entonces, ya, a ti te detectamos, tú tienes como un problema emocional con el trabajo y te vamos a enviar al curso de superación personal. Este curso, y mirándolo también en una perspectiva muy Foucaultiana, todo lo que hablamos de las prácticas de sí, todo lo que Foucault ha desarrollado sobre la subjetividad, pues acá tiene un elemento muy interesante porque allí lo que se busca es hacer introspección sobre el trabajador, que el trabajador se examine a sí mismo y esta autoexaminación de la vida privada, o sea, porque no solo es lo que pasa en el trabajo, sino cómo estás relacionando tú el trabajo con tu vida. Es que aquí se está produciendo un autoconocimiento del sujeto como sujeto trabajador a partir de su experiencia laboral, pero también de su vida personal. Entonces, todo esto se realiza allí, es como un curso, dura 3 días, es como en un lugar, como esos dos retiros que hacen espirituales, pero bueno, esto es como un retiro del trabajo y allí se debe encontrar el sentido del trabajo propio. Entonces hay preguntas de por qué trabajas, para quién trabajas, cuál es el sentido del trabajo y todo esto está circulando allí en este curso de superación personal. Entonces hay un direccionamiento de todo este curso a que el trabajador se movilice emocionalmente hacia la satisfacción laboral, ¿no? Entonces, esto nos parece acá muy interesante. Acá vemos que incluso es orientada la respuesta, porque
una trabajadora que había ido pues al curso nos señala, nosotros deberíamos responder que trabajamos por nosotros mismos, para estar bien nosotros mismos, porque si estamos bien, pues vamos a poder trabajar bien. Acá esta frase pues nos permite ver un poco cómo si efectivamente hay un vínculo emoción, productividad y trabajo, ¿no? O sea, pues, ¿cuál es el objetivo de sentirte bien? Pues trabajar bien. Entonces, este curso de superación personal tiene unas características. Tú debes revelar la sincera emoción de satisfacción laboral. Tú debes hacer una confesión. Entonces, como que, digamos, acá no vamos a profundizar en esto, pero Foucault nos ha mencionado un poco cómo desde el poder pastoral se inscrito ciertas técnicas de gobierno, como la confesión, ¿no? Que es como la producción de la verdad, pues acá esto está operando. Tú debes confesar tus emociones para que pueda ser intervenido institucionalmente a partir del curso. Y bueno, pero pues vemos qué pasa con estos efectos de negativos de la alta productividad, ¿no? O sea, si nos generan esta autoexplotación, pues efectos negativos. Entonces, pues eso es un problema. Entonces, pues la idea de KUSUP es que el trabajador pues se transforme en un trabajador apasionado y pues KUSUPE tiene una función reparadora, ¿no? De normalización, un poco volviendo a los términos Foucaultianos, ¿no? Tiene esa opción después de KUSUPE, o la otra opción como un sujeto libre es que puede renunciar y buscarse otro lugar para trabajar, ¿no? Pues si no está haciendo lo que le gusta, pues el curso te persuade para que haces aquí, ¿no? Si no te gusta lo que haces. Eh, bueno, desarrollando más este tema, ya un poco más en términos goffmanianos, pues Goffman nos dice que los performance, pues como que podrían ser sinceros o cínicos. Sincero, pues tú puedes creerte que eres un trabajador apasionado y puedes apropiar la creencia y te puedes sentir muy a gusto con tu trabajo y pues bueno, tal vez disfrutarás, como señalan las entrevistas, que te gusta ese peso del trabajo, ¿no? De la autoexplotación. Tenemos, por ejemplo, esta cita también que nos señalaba, la gente más antigua es aquella que ya está como aburrida, ya que nada más viene a trabajar por impulso. A lo mejor mi supervisor en ese momento detectó algo que estaba pasando, como que vio que necesitaba un giro, una motivación, encontrarme conmigo misma, ¿no? Entonces, pues acá vemos este ejercicio de escaneo emocional que se está haciendo permanentemente. A manera de conclusiones, pues podemos decir sobre las emociones en términos de Goffman, sobre la relación entre cinismo y sinceridad, que bueno, como les señalaba, que esto se puede creer, puedo ser un trabajador apasionado sinceramente, pero pues también estaría la posibilidad de que yo fuera un trabajador apasionado cínico y que yo esté haciendo un performance porque pues bueno, tal vez necesito mi trabajo y mi trabajo me piden ejecutar este rol. Existe este performance entonces del trabajador apasionado, este trabajador que ama su trabajo y pues si es cínico, pues está el problema de que puede ser descubierto y puede ser el impostor, ¿no? Esto es muy Goffmaniano, ¿no? Goffman señala que siempre que hacemos los performance y como esta acción, esta actuación, pues está siempre la posibilidad de que te revelen como un impostor y seas descubierto, ¿no? Pues esto pasaría también acá si así a ti se te cae la máscara del trabajador apasionado, si no es sincera, ¿no? Entonces tenemos una relación entre la productividad, el cinismo, los efectos negativos, el sufrimiento y el performance. Sobre la alineación subjetiva, pues tenemos que existen estas emociones negativas de trabajar para otro, como nos han señalado algunos autores. Entonces, hay unas personas, también otros autores que han dicho que desalienar al trabajador es permitirle más participación y efectivamente que él pueda transformar sus emociones y que eso sería algo positivo. Entonces, intervenir las emociones del estado de alienación, esas emociones negativas, pues sería una política del trabajo que es positiva y muchos la ven así, ¿no? Más allá de pensarse cómo son las condiciones de trabajo, objetivas. Acá estamos hablando es de qué hacer, cómo gestionar las emociones del trabajador, pero no estamos hablando de las condiciones de trabajo.
Entonces hay una gestión de las emociones, eso es importante entenderlo acá, hay una gestión de las emociones que en estado cínico pueden causar más alienación subjetiva, más sufrimiento. Y en un contexto de una ideología de la alta productividad, pues esto sería un problema muy grave, ¿no? Entonces, digamos que estas son las conclusiones a las que se llega. Quisiera como preguntarles si hasta acá tienen alguna pregunta, ya que va a haber alguna segunda parte donde exponemos como ya una parte más teórica, pero bueno, podríamos hacer una o dos intervenciones un poco para hacer la charla y si no, pues continuamos. Bueno, muchas gracias, profesor Diego. Creo que ha sido pues muy interesante la exposición. Y creo que nos permite pues conectar varias cosas de las que ustedes están viendo en los cursos de teoría, pero también con los cursos de metodología, digamos también en el orden de exposición, que también es el orden un poco del proceso de investigación social. Pues hay unos fundamentos conceptuales, relación de los autores, los conceptos que se abordan y cómo se pueden leer transversalmente. Entonces aquí vemos cómo el profesor Diego va construyendo su marco conceptual desde distintas perspectivas que le llevan a hacer pues una estructura teórica robusta, pero también esa estructura lo va conectando con unos enfoques metodológicos, ¿no? Que en este caso sería cualitativo y una revisión documental porque se va a hacer análisis del discurso, pues se trata de ver o de buscar las emociones en los discursos, que son tanto discursos en pues digamos, en varios textos que producen las empresas, pero también discursos en todas esas entrevistas que el profesor pues hace la recolección. Entonces, bueno, ahí digamos también que para no confundirlos en el sentido amplio pues más conceptual de discurso, que no se refiere solamente a una presentación oral, sino pues el discurso que obviamente también está en una entrevista. Entonces, ese análisis del discurso en distintos tipos de documentos y que le permite precisamente ir hallando justamente las emociones, sirviendo esas formas de exigencia de producción, pues también viéndolo desde Foucault, de producción de un sujeto que interioriza ya pues esa idea de productividad y que se exige a sí mismo pues por todos estos compromisos emocionales que se generan desde las empresas. Entonces, para que ustedes vayan conectando y pensando también cómo pueden construir sus pues planteamientos de problemas de investigación, sus marcos teóricos, la conexión con el diseño metodológico y pues y el análisis, ¿no? Siguiendo así como esta secuencia pues, del proceso de investigación sociológica. Entonces, les agradecería, bueno, eso, empezar a formular sus preguntas para que generemos más interacción. ¿Alguien? Bueno, o también podría como terminar, me falta una parte teórica y si quieren al final hacemos todas las preguntas, también podría ser. Listo, sí. Ok, bueno, entonces, pues bueno, esto es corto, es un poco pensar en términos teóricos, que es un poco acá también como el objetivo del curso. Entonces, pues señalar acá cuáles son como los referentes teóricos que han inspirado como la investigación, ¿no? Como señalaba, pues en este tema de las emociones, pues Michel Foucault es un referente importante pues al hacer la investigación, pues fue importante el concepto de relación de poder y siempre ha estado allí presente. Entonces, ¿qué nos decía Foucault sobre la relación de poder? Pues que es una relación entre parejas, entre un sujeto, otro sujeto, entre un sujeto, un grupo, entre grupos, que el poder solo existe en un acto, es una acción, pero que es una acción sobre la acción de otra persona, ¿no?
Nos señala que debe haber libertad, que el poder se da en libertad, tiene que ser un sujeto que pueda actuar, que pueda generar acciones, que no es la esclavitud, ¿no? Que sería una relación física de coacción sobre el cuerpo. Entonces, como que el poder se inscribe en el comportamiento de los sujetos actuantes, que incita, indice y seduce. Entonces esto era importante porque eso es lo que pienso que se da un poco en la empresa, ¿no? Allí hay una relación entre dos elementos, ¿no? Entre un elemento jerárquico que es el líder y otra persona que es el trabajador. Entonces allí hay una relación de poder. Entonces es pensar cuáles son las acciones que generan que se oriente la conducta hacia el amor por el trabajo, ¿no? Hacia el trabajador apasionado. Entonces, pues el concepto de relación de poder allí y esta perspectiva, pues era algo fundamental, ¿no? Todo esto que tiene que ver con el comportamiento de los sujetos actuantes. Eh, y acá, digamos, como para discutir un poco, así en términos teóricos, pues este concepto de poder, de relación de poder, pues me parece que tiene mucha relación también con el concepto de acción social de Weber. Leyéndolos es casi un paralelismo en estos conceptos que hace pensar qué tanto Foucault se apropia de la obra de Weber para desarrollar sus teorías del poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, acción social tenemos que es la acción de alguien influido por conductas de otros, ¿no? Entonces, cuando decimos que una relación de poder es una acción sobre la acción de otro, estamos viendo que es un poco, en otras palabras, un poco muy fundamentado en la idea de la acción social. Tiene sus connotaciones, pero vemos aquí una inspiración muy fuerte, ¿no? La acción social se orienta por las acciones de otros. Y vemos también esta idea de que de la libertad y la voluntad en el poder, ¿no? Porque tiene que haber un sujeto libre, un trabajador libre. Entonces, es la absoluta carencia de una relación voluntaria, solo se da en esclavos. Entonces, es allí donde se también ve haber señalado que la esclavitud, pues, no es una relación de poder, ¿no? Entonces, como que la noción de poder y la relación de poder entre un líder y un trabajador libre, que es como las narrativas de ahorita, pues fue un punto fundamental para empezar ahí como las indagaciones. También la idea de gobierno. Acá a mí me interesaba un poco la idea de gobierno del trabajo y es como con un gobierno entendido como cómo se conduce o se lleva a otros, ¿no? Dirigir la conducta de individuos o grupos, y eso era un poco lo que está haciendo el ejercicio de liderazgo. El liderazgo orienta la conducta de los trabajadores y el liderazgo como institución estructura el campo de acción de los trabajadores, que es un poco también en la idea de gobierno. ¿Qué objetivos se persiguen con el gobierno? Bueno, pues Foucault nos señala que pueden ser muchos. Acá nos interesaba que puede ser en términos económicos, pues mantener privilegios o acumular ganancias, ¿no? Para eso se puede orientar la conducta de los trabajadores. También fue importante como el concepto de disciplina, aquí lo vimos. Eh, Foucault entiende como disciplina cuando se atraviesan tres tipos de relaciones: las relaciones de producción de las que nos habla Marx, las relaciones de comunicación, que en el caso, digamos, acá apareció como el lenguaje de liderazgo, un lenguaje que tiene que ser suave, las interacciones cotidianas, la comunicación y relaciones de poder, que es ya cómo se orienta la conducta, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de una disciplina? Nos dice Foucault que es técnicas que fabrican individuos útiles. Y acá estamos hablando que hay una relación emoción, alta productividad, y la emoción entonces es útil a esta alta productividad, ¿no? Entonces, una disciplina emocional pues es funcional, digamos, a la acumulación de capital. Hay una institucionalización de las relaciones de poder, que es cuando se quiere fijar una relación de poder y esta relación de poder, pues, es entre el líder y el trabajador, es de tipo emocional y busca la normalidad emocional, se vigila, se ubica, se corrige, y esto es como el trabajo de CUSUPE, ¿no? Como institución. También se podría hablar como de un efecto de panoptismo. Pues ya Foucault nos habla del panóptico como una estructura arquitectónica en donde una persona puede ver a las demás, ¿no? Bueno, voy a leer este párrafo. El panóptico de Bentham es la figura arquitectónica de esta composición, conocido en su principio en la periferia, una construcción en forma de anillo
En el centro una torre, está con anchas ventanas que se abren en la cara interior del anillo. La construcción periférica está dividida en celdas, cada una de las cuales atraviesa toda la anchura de la construcción. Tienen dos ventanas, una que da al interior, correspondientemente a las ventanas de la torre, y la otra que da al exterior. Permite que la luz atraviese la celda de una parte a otra. Basta entonces situar un vigilante en la torre central y encerrar en cada celda un loco, un enfermo, un condenado, un obrero o un escolar. Por el efecto de la contraluz se puede percibir desde la torre recortándose perfectamente sobre la luz las pequeñas siluetas cautivas en las celdas de la periferia. Entonces, esta idea de panóptico más o menos es algo así, ¿no? Como un sujeto que puede vigilar a otro sin ser visto, ¿no? Que es la utopía como del poder, ¿no? Un poco es lo que nos está diciendo Foucault acá. Y este panoptismo pues tiene unas funciones y unos instrumentos y unos fines, ¿no? En el caso que acá vimos, pues ocurren, podemos hablar de un panoptismo emocional hasta cierto punto, ¿no? No es como esta estructura así vigilante, fuerte, de la que nos habla Foucault, pero sí hay vestigios de que existe panoptismo emocional en las empresas de acuerdo a lo que hemos visto. Entonces, sí hay una división entre un normal trabajador apasionado y una normal trabajador apasionado que debe ser controlado y corregido. Debe ser colocado en estado de observación y por eso hay una vigilancia de los líderes para encauzar la conducta de los trabajadores. ¿Y con qué fines? Para hacer trabajar, para que la fuerza de trabajo sea útil. Foucault señala un poco que el efecto panóptico también hace apolítica la situación. Esto, digamos, no lo vimos acá, pero es una cosa que está allí también presente, ¿no? El poder tiene también fines y objetivos y acá, pues, en un contexto empresarial, pues es aumentar la producción, generar un saber sobre el liderazgo, sobre las emociones que permita gobernarlas, ¿no? Y pues el castigo un poco acá sería como la autorrenuncia, ¿no? Que era las dos opciones como que planteaba Kusupe, ¿no? O te corriges emocionalmente y haces tu performance de trabajador emocionado o te lo apropias o pues puedes ir a otro lugar, ¿no? Entonces como que sería un autocastigo incluso lo que haría Kusupe. Y pues bueno, ahora sí dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Diego. En realidad, excelente exposición. Bueno, y ahí el profe nos deja, si quieres, puedes dejar, por favor, el correo un momento para que se pueda ver en pantalla. Ok. Y bueno, pues sí, espero que se puedan motivar varias preguntas porque es un tema que se mueve bastante, sobre todo en estos tiempos, digamos, recientemente. Es muy fuerte la utilización de las emociones desde distintos puntos de vista, como les mencionaba, en la dimensión política, en las campañas electorales, digamos, también porque son los temas que yo trabajo, el uso del miedo, el uso de esta representación de o la construcción en el discurso político de ciertos grupos que se convierten en peligrosos y que pues son útiles para pues los gobernantes que están prometiendo seguridad. Entonces, esta tensión, miedo, seguridad está muy fuerte en las campañas electorales, en el caso de Bogotá, que justamente, como les digo, es el tema que yo trabajo, la relación, por ejemplo, de la representación de las personas habitantes de calle como estas objetos de miedo, de las fuentes de peligro más fuertes para legitimar, pues digamos, intervenciones urbanísticas violentas en el caso del Bronx, en el caso del Cartucho. Y esto, digamos, desde la dimensión política, pero lo vemos también muy, muy fuerte y lo experimentamos como trabajadores en contextos fuertes de precarización laboral, en donde lo que se nos dice para mantenernos ahí es esa idea de ponte la camiseta, esta idea de productividad que genera este fuerte compromiso emocional. Entonces creo que todos, digamos, también es importante que ustedes lo vean desde su experiencia y puedan como conectar puntos de análisis sociológico, ¿no? Entonces, sí, espero que haya participaciones ahí después de esta introducción. No sé quién quiere participar.
Recuerdo que deben diligenciar el formato de asistencia, ¿no? Para que pues en cada uno de sus cursos se registren los respectivos puntos. Especialmente para las y los estudiantes de teoría sociológica contemporánea que están asistiendo al curso, justamente a este CIPAS, perdón, que estamos ingresando a la fase 4 en la que trabajamos pues estas teorías sociológicas de las emociones. No sé qué les pudo inspirar y cómo pudieron conectar con una teoría como la de Foucault que ya vimos en fases anteriores del curso. A ver, los estudiantes de contemporánea. Cindy Paola Enríquez, por favor, me confirmas, no recuerdo si eres de contemporánea, bueno, también porque el curso es muy grande y no todos los grupos los tengo yo. Sí, profe. Hola, profe. Hola. Y pues referente a la pregunta que estaba haciendo de cómo interiorizamos esta teoría, yo lo hago desde el trabajo que realizo con la Mesa Distrital Canábica de Bogotá en la lucha del reconocimiento de los derechos humanos de los usuarios de cannabis. Y vemos cómo, por ejemplo, hace poco hubo un debate, para ser exactos ayer, nos siguen poniendo esas condiciones de cómo se supone que se ve la gente normal y que es anormal, ¿sí? Diciendo, por ejemplo, que las personas que somos usuarias de sustancias sí o sí somos enfermas o delincuentes y ya nos ponen en un término de por ser usuario, ya nos ponen en un lugar de encasillado de lo que ya no es normal. Entonces, es muy interesante poder tener y llegar a estas conclusiones viendo estos debates y poder apropiarlos para, pues, a la hora de uno hacer parte de la investigación social que hace falta en este país referente al uso de sustancias psicoactivas, porque siempre se ha querido tomar el tema por el lado de lo de la salud y lo jurídico cuando nos han desconocido totalmente como cultura, que somos también, al ser usuarios, en este caso puntualmente de cannabis. Entonces, pues es muy interesante poder encontrar todas estas teorías aplicadas a lo cotidiano y a lo que se está haciendo, pues, referente en el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, justo muy adecuada la participación. Esas son formas de esa construcción de la anormalidad que propone Foucault y el uso precisamente del poder, pues está muy, muy vinculado con las emociones. Desde mi punto de vista, pues como les decía, lo conecto más con el uso del miedo, pero ahí hay otras emociones que se pueden ver involucradas y que pues hacen que se encuentren como identidades confrontadas frente a ese grupo, a ese otro maligno y pues que legitima todas esas políticas que se pueden desarrollar, pues digamos que en contra o para el no reconocimiento de estos grupos como pues los usuarios de cannabis. Bueno, no sé si alguien más quisiera participar. Creo que hay una mano levantada de Victoria No, Ruiz. profe, la mano alzada. Sí, sí, buenas tardes a todos. Bueno, ¿me escuchan bien allí? ¿Aló? Sí, sí, yo escucho. A conocer el ruido del fondo, pero tengo un vecino acá trabajando al lado de mi casa. Bueno, mi participación va con respecto a cómo manejan nuestras emociones. Todo esto, mientras escuchaba toda la exposición que nos estaban brindando, estaba recordando un trabajo anterior que tuve con una ONG con la que conecté emocionalmente y me sentí muy identificada con su visión y su misión, que era trabajar con niños. Me sentí valorada en cuanto a participación en el proyecto. Daban muchos cursos y capacitaciones
lo envolvía mucho a uno en lo que era el concepto que tenía la organización como tal. Pero ocurrió algo. O sea, me sentí valorada en esa parte, pero sentí que mi trabajo no estaba bien retribuido, económicamente hablando. Y fue muy fuerte emocionalmente para mí tener que renunciar porque me salió una oportunidad con una mejor paga, iba también un poco alineado al trabajo comunitario. Pero sí me sentí como muy decepcionada porque incluso los principios de esta organización eran cristianos y me identificaba mucho con mi fe religiosa. Miren todo lo que van agregando, ¿no? en la organización, porque incluso esos pequeños detalles hacen que uno conecte más con la organización, porque uno dice, bueno, ¿en dónde voy a conseguir yo algo donde me estén reforzando mi fe? Sí, muy pocas organizaciones hacen eso. Pero sí, por temas económicos y muchas dificultades familiares que tenía y responsabilidades, tuve que dejar ese trabajo que me llenaba mucho el corazón y, y veo cómo hubo ese manejo de mis emociones y de mi identidad personal, porque sí, sí sentí que me dieron la oportunidad de desarrollar mi identidad como persona, mi pasión, pero como también otros factores como la economía y la vida actual, un poco acelerada, como lo menciona eh, Rosa, Harmon Rosa, que menciona mucho esto de la vida acelerada y nos lleva a tomar también decisiones, esa misma aceleración de nuestras vidas. Justo, sí, Victoria, muchísimas gracias por tu aporte y pues esa pues complementa bastante como pues bueno, no necesariamente tenemos que pensarlo en términos de una empresa privada, sino también en una organización, pues entiendo una ONG que también se pueden generar este tipo de compromisos para justificar, por ejemplo, que no haya un salario justo, o incluso a veces pues que no haya ni siquiera salario o condiciones laborales dignas, todo esto pues como instrumentalizando las emociones. Como decía el profesor Diego, también ha trabajado este tema de conexión con con la religión que tú planteas. No sé si quisieras complementarme. Sí, bueno, Sí, dale, escucho. no, no, adelante, adelante. Sí, bueno, de lo que me cuentas, yo pienso que sí es como decirlo, como sí podríamos decirlo, un dispositivo desde Foucault, como este gobierno del trabajo. Pues una de las cosas que nos dice Foucault es que eso no se encierra en instituciones, el gobierno, el poder desborda las instituciones, ¿no? Entonces, esto ocurre también en otros lugares. Entonces, ¿qué estamos hablando? Es cómo hay un gobierno de las emociones en la sociedad actual con vista al trabajo y a la productividad, ¿no? Y creo que es importante justo entender que hay un proceso subjetivo en el trabajo y una condición objetiva. Y como señalas, pues ahí estaban en contradicción, ¿no? O sea, ahí había como un estímulo muy fuerte en términos de la subjetividad, en términos de la identidad y cómo tú te apropias de la empresa en estos términos, pero pues es que nos están poniendo la alerta justamente es en la precariedad laboral, ¿no? O sea, esto de ponerte la camiseta y de tener alta productividad con condiciones de trabajo precarias, pues terminan siendo un poco perverso, ¿no? Entonces, este juego de poder, pues es como que desenmascarar esa identidad, ese sentirse bien y detrás en una mirada muy marxista de las condiciones de trabajo que tienes, pues creo que hacia allá es donde debemos poner los ojos y hacia allá debe ir la reflexión un poco de cuál es el problema de las emociones en el trabajo, ¿no? La religión está presente efectivamente como un elemento legitimador de estas relaciones, ¿no?
Entonces, sí, sí es muy utilizado. En la empresa que estudio es el catolicismo. Yo estudio un poco más, es cómo se legitima la desigualdad a partir de la religión, pero los discursos religiosos, pues entiendo que puede haber lugares donde legitimen como la precariedad. Bueno, habría que analizar esos casos, ¿no? Creo que eso es lo bonito de la investigación sociológica, ir allá, ver qué está pasando y ver qué están diciendo esos discursos, que están legitimando y bueno, creo que ahí es donde se abre la investigación, ¿no? Ujú. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, les recuerdo amablemente completar el formato de asistencia. En este momento habemos, bueno, habían 17 personas hasta ahora, hay 10 respuestas, por favor, no olviden diligenciar la asistencia. Voy a compartir un momentico, voy a compartir el enlace y pues si no hay más preguntas, iríamos cerrando la sesión, el CIPAS del día de hoy. Recuerden que, bueno, por el momento ya es el último CIPAS planeado para este semestre, el núcleo pluralismo teórico de la sociología. En el caso de teoría sociológica contemporánea, pues vamos a realizar más adelante una webconferencia específica sobre este tema de emociones que permita complementar, pues como ya esta explicación, pues bastante amplia que ya dio el profesor Diego, con pues o tratar de conectar con los contenidos teóricos que tenemos pues en el sílabus de contemporánea y pues que de pronto ustedes, me parece muy bien la estudiante que habló ahorita de Rosa, porque pues justamente también se conecta bastante con los temas que aborda y que también tiene una perspectiva crítica relacionada con las emociones, con toda esta idea de aceleración social. Entonces también esto es una evidencia de que los estudiantes de otros cursos también pueden aprovecharlo, los que están en clásica o los que estén en otros cursos también pueden tratar de conectar esos temas que están viendo y hallar esas continuidades, puentes y conexiones que ve acá, pues estas sesiones de aplicación de las teorías nos permite hallar. Entonces, bueno. Si no hay más preguntas, les agradezco su asistencia el día de hoy. Y bueno, entonces les compartiremos la grabación. Yo se las compartiré a las y los compañeros docentes de los demás cursos, al profesor Jorge y pues toda la red del núcleo. Y bueno, les deseamos una buena tarde y un abrazo. Hasta luego.